hacía muchos años que no esquiaba, con tan mala suerte de que esta fijación soltó, pero la derecha no soltó. No iba a resultar una rodilla normal, ¿no? Con un proceso normal de que en 9 meses estás corriendo, como yo imaginaba, súper lejos. Y el traumatólogo me decía, es que si no se extiende te vas a quedar coja, te voy a dejar coja. Y yo decía, ¿qué dices? No, eso no puede ser. Los traumatólogos me decían, tienes que hacer fisioterapia para no empeorar, no para mejorar. ¿Pero qué me estás contando? Y yo me lo propuse, evolucionar bien. Entonces, evolucioné a bien, ¿no? Un libro apareció que es de un autor que no sé si conocéis, se llama Joe Dispenza, La mente crea la realidad. Era un triatleta quiropráctico que se lo lleva por delante una pick-up y le revienta la columna vertebral. Dijo, y una mierda para ti, yo voy a tratar de curarme a mí mismo. A partir de ahí, se empezó a desatar la curación. 3 meses después se puso a correr. Entonces empecé con todo su método, ¿no? Y me puse de pie, mi musculatura empezó a regenerarse y bueno, pues yo empecé a hacer una vida normal. Empezamos, ¿te parece? Claro, cuando queráis. Pues nada, buenas a todos holísticos y holísticas. Estamos en un nuevo vídeo de YouTube y aquí todavía en Estivalia haciendo podcasts súper interesantes. Para que ponerte un poco en contexto, hemos entrevistado a Marga, a Miguel, que es un participante. El que acaba de pasar ahora. Sí, a Diane, a Carlos, a Javi y a Santi, el dueño del lugar. Y hoy estamos con una persona súper especial porque nos han recomendado hacerte un podcast a ti en concreto. Esto no había pasado hasta ahora en Estivalia. Es un evento importante y además también la primera persona que ha dicho, oye, a mí me podríais hacer un podcast, que eso también es una invitación bonita. Así que guay, además se ha dado como justo horarios que íbamos a hacer uno con Alex, pero no le daba tiempo porque iba a preparar la actividad. Y mil gracias, la verdad, por apoyar este proyecto. Y nada, si te quieres presentar como tú quieras, Pilar, de la forma que te apetezca. Bueno, pues mi nombre es Pilar y soy un ser que ha venido a vivir aventuras y a superar pruebas en este videojuego tan curioso y a pasar pantallas. Y estoy en una pantalla, francamente, que me mola muchísimo ahora mismo. Valiente, fuerte y una fiel creyente en la vida. Esa soy yo. Y si quieres desarrollar un poco las cosas que has comentado, a lo mejor fiel creyente en la vida, ¿a qué te refieres? ¿No crees como en ninguna religión puede ser? Bueno, fui criada en un ambiente judeo-cristiano, como la mayoría de las personas de mi generación. Yo nací en 1969, entonces todavía vivía el dictador. Mis primeros años, pues estuvieron ahí y ya sabéis que con él era todo poder, iglesia y Estado, ¿no? Y bueno, las mujeres éramos educadas de una manera y los hombres de otra. Entonces yo veía ahí muchas obligaciones y pocas ayudas. Entonces generó en mí un rechazo muy grande todo aquello. Además porque mi madre ya lo vivía muy espiritualmente, pero a mí me rechinaba mucho, ¿no? Y entonces generé mucho rechazo hacia todo eso, pero luego, después en mi vida, a través de una serie de acontecimientos que me han pasado, pues he resignificado lo que eso es realmente para mí. Y ahora sé, con una certeza innegable, que yo le llamo vida, no le llamo religión ni Dios, que la vida sabe exactamente lo que es para ti, cuando es para ti y en el momento que tú estás lista para dar el siguiente paso. Eso es lo que ha hecho conmigo. Entonces, bueno, en ese sentido os lo comento. Sí, yo creo que en este podcast, al menos van a salir un montón de cosas interesantes por lo que me has estado comentando allá afuera. Y a mí me gustaría saber, porque, ¿cuándo se murió el Franco? 1975. 1975.
Guay, guay. Sí, sí recuerdo bien, ¿eh? Igual es un año antes pero alrededor Bueno, has dicho que 75. eres del 69, has dicho. Sí. Pero no la talla del zapato ni nada de eso, ¿no? No, es el año. Vale, vale. 1969. O sea, que tienes 50... Y 6. Ostras, pareces mazo más joven, ¿eh? Es muy raro eso. Ya. Y tú fuiste atleta, ¿no? A ver, chicos. ¿Me comentaste? Sí, Fuera de aquí, por favor. yo desde muy pequeña, desde que tengo recuerdos, era alguien que quería moverse constantemente. Entonces, mi casa era un piso en Madrid, en el barrio del sur, era un piso pequeño y yo lo que quería era hacer el pino. Entonces le pedí a mi madre bajarme al portal para hacer el pino. A veces me dejaba y a veces no me dejaba hacer el pino. Pero era como yo quiero hacer clases de ballet, yo quiero tal. Entonces finalmente encontré un medio para desarrollar ese movimiento que fue el patinaje artístico. Yo vivía enfrente de un polideportivo municipal y por la terraza de mi casa miraba y veía ahí niñas moviéndose y niños, ¿no? Y yo decía, mamá, yo quiero ir ahí. Me apuntaron a patinaje artístico y a partir de ahí surgió pues toda una pasión y una carrera deportiva de muchos años. Hasta los 23 estuve en competición y participando de diferentes maneras. Y eso me llevó también luego a formarme en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el INEF de Madrid, ¿no? Que me costó un huevo entrar porque era la media de la selectividad entonces y de las pruebas físicas y eran francamente complicadas. Y bueno, desarrollé toda una carrera deportiva ahí, también investigué un montón, me especialicé en el tema del cuerpo expresivo y creativo, porque dentro del mundo del movimiento hay un montón de ámbitos, muchos muy desconocidos, ¿no? Y de todos esos, a mí el que me movía era ese, ¿no? Dentro del patinaje artístico decían, es que esta niña sale a la pista y la llena, ¿no? Era como, hostia, la parte artística se le da muy fácil. Y eso estaba en mí desde el principio. Entonces hice toda una carrera multideportiva. Investigué también este ámbito, ¿no? Luego me doctoré con una tesis doctoral acerca de eso y luego me convertí en una profesora de educación física, de educación secundaria. Y era mi pasión, ¿no? Que la chavalería, pues, descubriese el placer de moverse y el placer de relacionarse y de colaborar y de trabajar en equipo y soltar el tema del error, del fracaso y de todas estas mierdas, ¿no? Que parece que nos insertan y que nos dividen. Entonces a mí eso me movía profundamente a romperlo. Fui muy castigada dentro de los equipos directivos, incluso algunas familias eran como, eso no es educación física y tal. Y yo, bueno, ya estamos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, yo hago lo que para mí es el movimiento y en lo que creo. Y ahí desarrollo mi actividad y este es mi lugar. Y si nos gusta, pues hacéroslo mirar. Pero bueno, tuve muchos conflictos que me hicieron sentir francamente mal. Llegué a dudar de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero en realidad era el sistema educativo el que no funciona. Como se le supondría, ¿no? Pero bueno, esa es otra larga conversación. Y bueno, gracias a toda esa formación experiencial de mí con mi cuerpo, no solo de conocimientos, sino de experiencia, luego he podido retomar mi vida con una conciencia muy fuera de lo común, gracias a eso. Y bueno, yo te quiero hacer varias preguntas, pero es que como estoy pensando en lo que hablamos ahí, digo, vamos a hacer un poquito una graduación directamente para llegar ahí, pero yo es que te lo quiero preguntar ya, en verdad. Tú has tenido como experiencias muy cercanas a la muerte, ¿no? ¿Y esto cómo ha cambiado tu vida o cómo te ha cambiado a ti? A mí me da curiosidad que las cuentes si te animas, si no son muy personales y tal, o sea, ¿cómo fueron esas experiencias? Ya estoy en un punto en el que ya no sufro, ¿no? En el que ya no me duele, en el que ya puedo hablar de ello sin llorar, porque el dolor ha sido tan extremo y tan brutal que era como, yo no quiero recordar eso, no quiero volver a traerlo porque realmente es muy doloroso. Claro. Bueno, yo en uno de mis navidades de profe me fui a una estación de esquí en Sierra Nevada a esquiar, ¿no? Hacía muchos años que no esquiaba y esperando en una cola que me tocara mi turno, pues una mujer descontrolada vino, se me cayó encima
Y bueno, con tan mala suerte de que esta fijación soltó, pero la derecha no soltó. Entonces esta mujer vino por este lado y toda mi rodilla rotó hacia allá con el cuerpo de ella encima. Entonces cascó la rodilla por varias partes, ¿no? Bueno, lo curioso de eso era que no iba a resultar una rodilla normal, ¿no? Con un proceso normal de que en 9 meses estás corriendo, como yo imaginaba, súper lejos de esa idea. Mi rodilla no se extendía y el traumatólogo me decía, es que si no se extiende te vas a quedar coja, te voy a dejar coja. Y yo decía, ¿qué dices? No, eso no puede ser. Pasaron 3 meses hasta que me operó porque vio que no se extendía por mucha fisioterapia que yo hiciera. Y en la primera operación, porque hubo hasta 4, surgió un tipo de distrofia muy extraña que se llama síndrome del dolor regional complejo, que es uno de los síndromes más dolorosos que uno puede sufrir en el cuerpo, ¿no? Entonces desapareció toda la musculatura de mi pierna derecha, pie, pierna y cadera, y se ulceró la pierna, tenía un montón de heridas, era como si la pierna hubiera desconectado del resto del cuerpo por el sufrimiento, ¿no? Hubo hasta 3 operaciones más para quitar complicaciones que había en la rodilla. Y todo lo que yo hacía era para no empeorar. Los traumatólogos me decían, tienes que hacer fisioterapia para no empeorar, no para mejorar. Yo, ¿pero qué me estás contando? Y mi padre es un fisioterapeuta de un equipo de fútbol de primera división. Entonces yo decía, con mi formación y con mi padre, esto va a salir adelante, yo no me voy a quedar. Él recupera futbolistas y salen al campo a jugar y meten goles, no puede ser. Del Atlético de Madrid. Hostias, del equipo de mi abuelo. El Cacha. De mi familia. Aureliano Cachadiña. Va a estar contento mi abuelo con el trabajo de tu padre, la verdad. Sí. Ha sido un mítico del Atlético de Madrid. Pero perdona, tampoco quería... No, tranquilo. Sí, es que es un tipo muy significativo dentro del equipo y del fisioterapeuta que más años ha permanecido en un equipo de fútbol. ¿Sigue ahí? No, ahora tiene 85 años. Claro, ya se jubiló a los 60 o... Se jubiló casi a los 70 y tantos porque es un recio del trabajo. Empezó con Vicente Calderón y acabó con Jesús Gil. Entonces, bueno, pues... ¿Con quién? Jesús Gil, fue su último presidente. Empezó en los años 70 y acabó en los 2000 y poco, ¿no? Bueno, pues yo ante semejante panorama era, no, mi padre me va a ayudar con esto y yo conozco mi cuerpo y sé que voy a evolucionar a bien. Yo me lo propuse, evolucionar a bien. Entonces, evolucioné a bien, ¿no? Aparecieron por el camino varios medios, ¿no? Entre ellos era un libro apareció que es de un autor que no sé si conocéis, se llama Joe Dispenza, Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Entonces yo leí su historia y su historia era bastante peor que la mía, ¿no? Era un triatleta quiropráctico que se lo lleva por delante una pick-up y le revienta la columna vertebral. Entonces, si lees su libro, el primero que escribió, que es Desarrolla tu cerebro, ahí él cuenta la historia al principio. Ese libro lo tenéis en YouTube, en Internet, en PDF, en cualquier. Nosotros hemos leído los últimos. Sí, yo los he leído todos. Sí. Para mí él ha sido quien me ha hecho levantarme una y otra vez. ¿Y crees que aparte del placebo eres tú, Deja de ser tú y el de sobrenatural, también está guay, si ya te has leído esos, leer los primeros? Sí, porque el primero te lleva a la fisiología que tu propio cuerpo tiene, al superpoder que tu cuerpo tiene para curarte a ti mismo. O sea, que pese a que ser más antiguos son complementarios, ¿no? Sí, es el que te explica la fisiología humana, cómo se ejecuta dentro de tu cuerpo la mejora. Estamos aquí con vacas, parece. Sí, hay alguna vaca. Está pasando un rebaño ahora, no os asustéis. Sí, tranquilos. Pues sigue comentando, que es muy interesante tu historia. Bueno, pues cuando vi la historia de él, dije, si él consiguió levantarse de ahí, porque le dijeron, bueno, tu vida va a ser estar tumbado boca abajo o con mucha suerte sentarte. Sí, te ponemos unas barras de Huntington, que son unas barras de un acero especial compatible con tu sistema óseo, para que puedas sostenerte. Entonces él, ante semejante barbaridad y siendo un muy buen quiropráctico y muy buen conocedor de cómo funciona el cuerpo, dijo, y una mierda para ti, yo me voy a
voy a tratar de curarme a mí mismo. Pidió ayuda a 2 amigos, lo alojaron en su casa, lo cuidaron. Al 3er mes de visualizar en su mente sus vértebras en perfecto estado, ahora le llaman meditación, pero era una visualización activa de tener en tu mente toda tu columna vertebral perfectamente en un estado perfecto de reconstrucción. A partir de ahí, ¡pas!, empezó a desatar la curación. Y un día detrás de otro hacía esa visualización hasta que en 3 meses se puso de pie. Y en 3 meses después empezó a hacer ya musculación. Y 3 meses después se puso a correr. Entonces, bueno, sí eso fue posible, porque para mí no iba a ser posible, ¿no? Entonces empecé con todo su método, ¿no? Y me puse de pie, mi musculatura empezó a regenerarse y, bueno, pues yo empecé a hacer una vida normal. Con técnicas de visualización. Sí. ¿Se te curó? O sea, ¿tú empezaste a hacerlas diariamente? Sí. Que visualizabas que la pierna estaba bien, que estaba curada, fuerte. ¿Cómo visualizabas eso? Sí, pues yo, como hizo Joe Dispenza, yo a través de toda la anatomía funcional y toda la fisiología que yo había estudiado, porque eso fue lo que os he comentado que me salvó, ¿no? Lo visualizaba en mi mente. Primero lo veía en las láminas, lo veía en los atlas de anatomía que yo tenía. Imaginaba todo el sistema óseo, articular, muscular, circulatorio, linfático, y no todos esos sistemas en funcionamiento correcto, ¿no? Cardiorrespiratorio, o sea, todo lo que interviene en que tú puedas estar de pie y vivir, ¿no? Y llegó un momento que empezó a producirse la recuperación, visualizándolo un día detrás de otro, funcionando correctamente. Y al final, los últimos tiempos eran... Yo me recordaba caminando en un desierto en Almería, que me gustaba mucho ir ahí antes de que me pasara todo esto. Me gustaba mucho caminar al atardecer y escuchar mis pasos en el absoluto silencio en medio del desierto. ¿En qué zona de Almería? En el Cabo de Gata. Pau, ¿qué haces? Oye, la cámara tiene que estar quieta, ¿vale? Pau, vete de aquí que estamos grabando, tío. No molestes si tiene un poco de respeto. Sí, seguir, por favor. Pues, nada, cosas que pasan. Sí. Pero... El mundo infantil. Pero, sí, o sea, al fin y al cabo yo no he entendido bien, o sea, te visualizabas teniendo esos paseos, ¿no? Me visualizaba el interior de mi cuerpo. ¿Y los paseos esos? Con todo funcionando correctamente, y luego yo escuchaba mis pasos y sentía todo mi cuerpo haciendo esas acciones. O sea, sentía la triple flexión de mi tobillo, mi rodilla, mi cadera, todos mis tibiales, mis gemelos, mi cuádriceps, mis isquiotibiales, todos los glúteos en mi cadera, en esa contracción y, ¿no? Y extensión y contracción constante del patrón. ¿Cómo cambió como tu sistema de creencias? Porque igual venías como de un paradigma de decir, aquí con visualización, ¿cómo voy a curar una pierna? Que voy al doctor y me dice que me voy a quedar coja o que me van a tener que poner 2 hierrazos. Porque me habían desahuciado. Los traumatólogos ya no sabían qué hacer conmigo y yo veía sus caras. Y mi propio padre estaba desesperado y se sentía muy mal con eso. Entonces, la medicina que yo conocía ya no funcionaba y no me ayudaba, incluso me rechazaba. Entonces, pues yo tuve que buscar otras maneras, porque yo me resistía, era una pura resistencia a quedar en ese estado. Yo sabía que la vida tenía algo mejor para mí y yo no quería quedarme así, porque mi vida era el deporte, era el movimiento. Entonces era como era una especie de negación, como en el duelo, la fase de negación de no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pues ese no puede ser y esa constancia y resistencia que me había dado el deporte, como patinadora artística, te das hostias todas las que quieras y más. Caes al suelo, pero te levantas y repites y repites y repites hasta que eso sale. Hasta que toda la técnica, todos los saltos, todas las piruetas, todas las series de paso salen perfectas y tú haces una coreografía perfecta en la pista. Entonces, eso era lo que yo había aprendido desde el principio y, pues, ¿por qué no aplicarlo aquí? Entonces, el mundo del deporte a mí ahora entiendo que eso era para conseguir lo que he conseguido, no como un fin en sí mismo, ¿no? Y al final era eso, ¿no? Era como ya visualizarme completamente sana.
Para mí sana era que mi pierna funcionaba. Y funcionaba. A ver, no funcionaba como antes, pero me permitía estar de pie y empezar a normalizar mi vida, porque es una completa locura el salir de lo que conoces y el hacer tu vida habitual, lo que te parece normal y que hasta a veces es un rollo, y de repente tu vida pasa a ser estar sentada en una silla de ruedas, sentir dolor, y tu única ocupación es ir a fisioterapia, a sentir más dolor y a que te miren con una cara de pena que flipas. Entonces era como, no puede ser. Por las tardes me dedicaba a leer, a estudiar, a aprender todo lo que caía en mis manos, a ver vídeos. También cayó en mis manos una persona que se llamaba Enrique Corbera, que desarrolló un método que se llama la bioneuroemoción, por el cual el cuerpo te da mensajes. Cuando está enfermo es cuando ya llega a un límite insostenible, porque no le atiendes. Entonces tu cuerpo es tu mejor amigo y te dice lo que le pasa. Y esa generalidad que hay en cada parte de tu cuerpo se aplica a tu propia historia. Entonces ahí tienes que rascar en tu historia. Entonces empecé a comprender y decir, hostia, claro. Y todo eso tenía una resonancia perfecta con la historia que yo había vivido con mi familia, porque todo se gesta ahí. En tu familia todo está ahí. Y esa comprensión me daba mucha más fuerza para seguir y creer en que yo lo iba a conseguir. Sin embargo, cuando ya me puse de pie, un día iba en mi coche y el conductor de un camión se quedó dormido y se chocó de frente contra mi coche. Entonces esa fue muy dura, ¿no? Porque tuve... ¿De frente? De frente. O sea, yo iba conduciendo, iba en una carretera nacional a 70 por hora y estaba la línea ahí, divisoria, y de repente yo vi un camión que el conductor se quedó así, dormido, hizo una curva y esa curva era directa hacia mí. Fueron milisegundos, aquí había un badén muy profundo y yo supe que si yo giraba hacia ese badén iba a volcar y el camión pasaba por encima, y ese ya sí que era el final. Entonces lo único que pude hacer fue agarrarme fuerte al volante, pisar fuerte el freno, y mi último pensamiento fue, no me va a pasar nada, porque como ya había trabajado con Joe Dispenza, sabía que mi pensamiento crea la realidad. Y fue automático, no me va a pasar nada. Nada era no voy a morir. Sin embargo, yo sentí cómo salí de mi cuerpo y me vi desde arriba como, vaya hostia que me he pegado. O sea, fue como, pero es como si eres tú. O sea, no es nada, es como tú, pero sin el cuerpo, ¿no? Y joder, qué hostia más grande. Y yo en el momento que chocaba el camión sentía que un súper huevo me estaba protegiendo. Pero un huevo perfecto y con una costra muy gorda y era blanca. Entonces, estando mirando mi cuerpo, diciendo, vaya hostia que me he pegado, y viendo la sangre, todo, ¿no? Fue como, escuché algo dentro de mí o fuera, es que no sé describir lo que era. No es tu momento, tienes que volver. Y en ese mismo momento hice, y volví dentro, y ya empecé a sentir el dolor y a escuchar a todo bomberos, policía, todo lo que estaba ahí afuera. Pasaron como 45 minutos, lo más seguro, porque eso no llega en el momento, tarda en llegar. Y cuando abrí los ojos, porque escuché todo eso, me di cuenta que ese huevo que yo había visto me había protegido, porque nada estaba incrustado contra mí, sino que los airbags me habían protegido, el cinturón me había sujetado, y todo el frontal del coche estaba a esto de mi cuerpo. Uf. Pero no me había incrustado contra el asiento, ni me había, el latigazo cervical y todo eso sí, ¿no? Bueno, pues resultó muy dañado mi pie derecho, que contra el freno se reventaron 3 metatarsos, se torsionó todo el pie hacia adentro, y multicontusión, la rodilla otra vez bastante dañada, la cadera, la tibia rota, el esternón partido, las muñecas muy perjudicadas, ¿no? De sujetarme fuerte al volante. Pero mi primer impulso fue, a ver, mueve los brazos, se mueven. A ver la espalda, se mueve. A ver las piernas, se mueven. Y fue como, bien. O sea, no te vas a quedar paralítica, tía.
esto está muy bien, ¿no? O sea, pero yo estaba como en esa ensoñación de, hostia, y muy asustada también porque no sabía que era eso. Y ya pues ahí desaparecí y ya me volví a abrir los ojos en la ambulancia, otra vez fuera, y luego ya volví en el hospital, ¿no? Y esa experiencia realmente ya sí que cambió mi perspectiva de ver el mundo radicalmente, ¿no? Porque supe que este cuerpo es como un traje espacial, donde lo que somos nosotras está dentro. Y la vida lo hace funcionar. La vida nos ha hecho la provisión de este cuerpo para que lo que somos pueda habitar aquí y pueda vivir las experiencias que tenga que vivir, para aprender lo que tenga que aprender. Sin juzgarlo como bueno, como malo, como qué vida más mierda, como joder, porque a mí, simplemente aceptarlo y hacer lo que sí puedas hacer con lo que te está pasando. ¿Y eso lo viviste más intuitivamente, ese razonamiento, esa certeza? Sí. Más intuitivamente. No fue como que fuiste a otro lugar y te lo comunicó un ser o que luego lo viste y te resonase mucho en internet o en un libro o algo así, ¿no? No. Hombre, yo seguía leyendo, pero todo lo que caía en mis manos era como para aclararme eso. Pero todo ese saber como que se quedaba en mí, porque era tan fuerte que yo no conocía gente con la que podía compartirlo. Hasta que luego ya esas personas también aparecieron, ¿no? Pero no, era como una cosa. Y luego también empecé a experimentar que llegaban a mi mente cosas que yo no había pensado, que eran como, no sé si llamarlo mensajes, o que yo hablaba con gente y yo decía cosas que no habían pasado por mi pensamiento, simplemente que yo las decía y ya está, ¿no? Y todos iban en una línea de confía, joder, que por muy mierda que sea lo que te está pasando, tiene algún propósito. Porque si la vida si no ha llegado tu momento y estás aquí, es para algo. Aunque no te guste, mal que te pese. Y a mí me estaba pesando mucho, pero ese impulso que yo he tenido siempre, esa fortaleza de seguir, con la que ya venía, porque si no habría sido bastante imposible seguir, pues me impulsaba. Yo no sabía de dónde venía, pero estaba en mí. Y bueno, pues avancé otra vez con mucho más trabajo que antes, porque claro, la pierna empeoró, todo empeoró. Pero volví a ponerme de pie una vez más, con Joe Dispensa, Enrique Corbera, la programación neurolingüística, que me hice un máster en eso, energía universal, yo qué sé, Reiki, de todo. O sea, ahora mismo ni me acuerdo de todo lo que... Porque han sido 14 años, 14 largos años de que la vida me ha tenido. A ti te gusta mucho moverte, ¿no? Pero es que tienes que parar para aprender lo que te toca. Y bueno, pues cuando me puse de pie de nuevo, porque lo volví a conseguir, me diagnosticaron un cáncer de mama. Entonces, es duro además ese cáncer en concreto, ¿no? Es muy duro, sí. Es muy duro porque como yo ya era muy consciente de que lo que genera tu cuerpo es un mensaje mucho más fuerte. Los accidentes también de alguna manera vienen a decirte algo, pero si tu cuerpo lo genera, ya es que hay mucha emoción ahí atrapada, mucha emoción que tú no has permitido salir, o mucho dolor, mucho lo que sea, pero emociones de muy baja frecuencia. Y también como genealógicamente en el árbol. Claro. En los cánceres, no sé si conoces a David Duarte. Sí. Habla mucho de que piensa que a nivel de cáncer es la constelación familiar lo más... Bueno, por lo menos es eso, ¿no? Sí, he hecho muchas constelaciones familiares para comprender. En la formación con la bioneuroemoción, una de las herramientas es precisamente esa, tu transgeneracional. Entonces tienes que hacer tu árbol transgeneracional y ver todas esas fechas, todos esos ancestros y ancestras que te han precedido, investigar sobre sus historias, de dónde vienen, qué han vivido, y ahí estaba el horror estaba ahí. Entonces mi conclusión era que yo era una mujer que había venido a reventar el sistema para ya acabar con el dolor de la parte femenina. Entonces soy una mujer que nunca se ha casado, nunca ha querido tener hijos y ha luchado por su libertad y por su independencia, pero vamos, por encima de todo. Independencia económica, independencia de pensamiento, independencia emocional. Eso también tiene un lado, una polaridad que no es sana,
que es en la que estoy ahora, cuando ya he atravesado la otra, ¿no? Porque, ¿De buscar bueno, más una pareja estable o una familia? para mí es más que eso, que forma parte de un patrón social en el que yo no creo, porque he visto que eso destruye a la mujer sobre todo, Sí. y a muchos hombres también lo El saben. tener una familia... ¿Crees que sí? Claro, porque tú estás casada contigo misma, ¿no? Me has comentado también que eso mola un montón. Claro. Por Y no tienes partes. el anillo, ¿eh? No, porque son dos, uno para Pilar y otro para mi payasa. Entonces, como también no me gusta llevar mucha cacharrería, pero esos están en mi casa, en un sitio sagrado. Y mi payasa va conmigo a todos los lados. Me casé con mi payasa. Es que soy payasa, esa es otra. Entonces, a tu pregunta, no hablo de la generalidad de la sagrada familia. La familia es de donde venimos. Y la familia es lo que formamos con cualquier persona con la que tú te sientes a gusto. Pero en mi generación, en mi propia historia, porque yo no puedo hablar de la de nadie más, la familia ha sido nefasta. Porque han sido dos personas que han llegado a un punto en el que han llegado a hacerse mucho daño, sin tener la capacidad de apoyarse, escucharse, separarse o hacer lo que tuvieran que hacer. Y todo ese daño y dolor ha recaído sobre las 3 personas a las que trajeron al mundo, ¿no? Que somos yo y mis hermanos. Y los 3 tenemos una herida muy común. Pero bueno, tampoco juzgo eso, simplemente hablo de mi experiencia y vista la historia en mi árbol, digo, hostia, demasiado bien han hecho mis padres y han hecho lo que han podido con lo que han tenido y lo mejor que han sabido, y tienen sus propios profundos dolores. Pero yo vengo a sanar el mío y a poner a disposición de los dos lo que yo he vivido y lo que yo sé. Entonces los dos me admiran mucho por lo que he atravesado, y mi madre sí me pide ayuda, pero mi padre no puede. Tiene tanto dolor que no puede. Un día me dijo, hija, llora, porque yo no puedo ni llorar de su propia historia. Pero llora. Entonces, bueno, eso es... En ese sentido, el modelo que yo he tenido no me ha servido. Entonces, como soy un ser humano y tengo mi propia programación como ser humano, he tenido que aprender a desprogramarme o a liberarme de eso. Solo hay. ¿Y cuál es tu punto ahora? Porque comentabas que, bueno, que habías vivido esa parte de no seguir ese patrón, ¿no? Sí. Pero que ahora estás viviendo otra, pero no es tampoco con otra persona o con una familia. ¿Y cuál es esa otra? En mi vida no hay otra persona. Durante muchos años no ha habido otra persona, porque cuando ha habido otra persona ha habido mucho dolor. Entonces yo he aprendido que la solución no era otra persona, era amarme yo y estar en paz conmigo. Y a partir de ahí va a llegar otra persona. Y simplemente lo sé. Pero va a llegar alguien que me acompañe, un hombre que me acompañe y que me quiera. Esa y es la me otra acepte. parte, ¿no? Que no... Claro, en la que estoy ahora, después de superar toda esta fase de dolor. Yo la verdad sí confío en que llegará con tu historia, no me cabe duda, la verdad. Sí. Si me lo dice otra persona igual digo, bueno, puedo dudar un poco tal, pero... Sí. Bueno, yo qué sé, o sea, yo ya confío tanto en la vida, en que la vida hará lo que tenga que hacer conmigo, porque lo que haga está bien, pero algo me dice que sí. Y a mí me molaría saber, bueno, si no querías decir algo más de este tema, ¿cuál era tu cosmovisión un poco de la vida? Porque como me ha gustado tu introducción diciendo que estamos en una Matrix, en un videojuego, en el que quieres pasar a la siguiente pantalla y tal, me gustaría saber un poco de eso, la verdad. Sí. Bueno, vale, mi cosmovisión. Bueno, pues primero entonces te acabo de dar la serie de desastres que me han llevado a la cosmovisión, vale. porque es que no he terminado. Sí, todavía queda otro. Cuenta todas las experiencias Vale. que a nosotros eso nos interesa mogollón. Bueno, pues con el cáncer llegó la comprensión profunda de algo más que todavía no había llegado a mi conciencia, ¿no? Que era todavía más transgeneracional de dolor, porque era mama derecha, cuadrante superior izquierdo y 2 tumores, y eso tiene un significado muy concreto. Entonces era una vez más la falta de apoyo, la parte masculina, que es lo que yo he vivido por parte de mi padre y lo que he visto que mi padre ha hecho con mi madre. Mucha soledad, porque era la soledad que él llevaba puesta, ¿no? Y no ha sabido hacerlo de otra manera. Entonces, después de unos sucesos,
en este caso con el que era mi jefe en aquel momento en un instituto que me la lió muy parda, pues yo desarrollé 2 tumores. Uno por mi padre y otro por el director de mi instituto. Entonces, bueno, ahí había mucho más que rascar con la parte masculina. Trabajé sobre aquello y el cáncer remitió y ya está, ¿no? Me operaron, pero yo no quise ningún otro tratamiento. Me llamaron loca. Tuve que ocultar todo esto a mi familia porque claro, mi padre siendo enfermero y fisioterapeuta, pues a ti se te va la olla, o sea, no vas a hacer los tratamientos, no, ya me han operado y si ya está, pues ya está, ¿no? Hice medicina china, naturopatía, un montón de terapias holísticas, porque para mí ya lo otro ha pasado a la historia, ¿no? A la historia fea. Y bueno, cuando el mismo año que me dieron el alta de ese cáncer, pues tuve otro accidente de tráfico más. Otro conductor que se salta un semáforo. Esta vez era un señor que iba en rehabilitación de heroína. Y bueno, pues aquello fue otro toquecito, no tan fuerte como el primero, pero otro toque bueno, ¿no? Bueno, eso fue en 2022. A partir de entonces ya no ha pasado nada más. Es como, yo sentí claramente que un ciclo se cerraba. Y bueno, luego tendría más descubrimientos que hacer, que pasan por el tema energético. No sé si vosotros tenéis conciencia o sabéis algo de temas de vudús, magias negras y toda esta cuestión energética oscura. Pues muy poco, la verdad. Eso. Magia negra, yo prácticamente nada. Casi nada. Bueno, pues también he tenido que sacar de mi cuerpo eso, porque eso también estaba funcionando en mí y lo estaba haciendo funcionar una persona en mi familia. Y pero me llega por diferentes... es lo de los muñecos, ¿no? Sí, vudú es muchas cosas. Esa es la idea que tenemos porque, claro, ya las pelis y tal se han encargado de que tengamos un patrón construido en nuestra mente acerca de lo que son las cosas. Pero bueno, hay mucha mentira. Sí, pero si quieres profundizar en ello, a mí me... Son como maldiciones, ¿verdad? Magias negras, maldiciones, vudús, amarres, geopatías... O sea, hay toda una lista de programas, vórtices energéticos, implantes... Implantes de otras dimensiones, dices. Sí. Ostras, ese tema sí, es porque curioso, ¿verdad? es evidente que, a ver, para mí, enlazando con la cosmovisión de la que me has hablado, yo ya sé que este simplemente es un planeta al que venimos a vivir experiencias, pero que como este hay un montón. Este solo es un universo de los chorrocientos universos que hay dentro de este cuadrante. Vete tú a saber dónde termina. Entonces ahí pasan cosas como... O si termina. Claro, yo creo que no termina. O sea, yo a veces he tratado de seguir haciendo grande la imagen, ¿no? Pero es como un poco como, hostia, esto, no sé. O sea, ya hay un momento que tengo que dejar de pensar porque es como, vale, es infinito. Es infinito. Entonces, ¿os imagináis la cantidad de seres que habitan? Igual que nosotros. Igual que cada reino en este planeta que permite que nosotros vivamos y que todo sea como un ciclo, ¿no? Yo sé que eso es así, simplemente lo sé, gracias a esa experiencia que tuve y a muchos mensajes que me llegan. Y por la última dices no. En base a la primera accidente, sobre todo, ¿no? Claro, al primer accidente de tráfico. Porque en el que salí. Ahí, aparte de salir y ver que tenías esa manzana, ¿no? Energética, ¿no? Sí, ese huevo ahí. ¡Bum! ¿Viste otras cosas? ¿O? No vi nada más. Para mí ha sido como... Intuitivo, ¿no? Yo creo. Sí, como sensopercepciones o algo así. Las siento en el cuerpo, las siento en la tripa, mensajes que llegan muy claros, sin que yo los piense, no sé. Ese tipo de cosas. ¿Los sueños puede ser? Para mí no. Para mí los sueños no, son como unos canales que yo sé que funcionan, pero tampoco te sé concretar, ¿sabes? A lo mejor ese es mi camino a partir de ahora, porque sí que sé que a través de lo que he vivido, si estoy viva y estoy aquí, tengo mucho que hacer. Soy como una especie de... estoy al servicio, ¿no? Y bueno,
he aprendido muchos métodos para ayudar a personas y eso ya lo estoy haciendo, ¿no? El último que he aprendido es un método que se llama Soma, con el que desprogramo en tu cerebro creencias y patrones que te están impidiendo vivir tu vida. Y estoy desprogramando cosas alucinantes en mí misma y en otras personas. Qué guay. A ver, estás en ese proceso, ¿no? De programación y desprogramación. Entonces, desprogramar de mí, claro, cuando te pones a rascar en la historia, hay tanto, es inacabable. Entonces, y ya cuanto más años pasan, más programado estás. Cuanto menos programado estás y más a tiempo estás de liberarte de todo eso. Pero también sé que esta generación vuestra viene de otra manera. Es como que llegáis de otra dimensión. Como que nosotros llegamos de una tercera dimensión como a romper cosas y vosotros ya venís con esa... liberaos de mucha mierda y venís a realizar. Venís a realizar. A pasar a la quinta. Sí, a estar en la quinta. No, es que ya estáis en la quinta. Ya estáis. Es que eso es como, para mí es como si fuera simultáneo. No es algo que pasa de un día para otro. Es algo como que una pantalla, como la interpantalla, ¿no? En la que van a pasar años, de 50 a 100 años. Entonces estamos en la interpantalla. Yo estoy aquí en esta parte de la interpantalla y estoy atravesando, pero vosotros ya estáis aquí al principio de la nueva pantalla. Y venís a cambiarlo todo. Todo. Y lo sé también, porque, no sé, porque os voy escuchando, os voy viendo. Yo tengo 2 sobrinas de 19 y 17 años y lo que vivo con ellas es alucinante, la claridad que tienen de lo que son, lo que hacen, hacia dónde van, no se dejan influir, se permiten atravesar y vivir todo lo que les pasa. Tenéis otro mundo que no es fácil, ¿no? Pero tenéis una claridad y una determinación muy contundente para mandar a tomar por culo lo que haga falta. Sí. Pero también ahora por eso a lo mejor las fuerzas del mal se ponen más brutas, ¿no? Podría ser o no. Yo siento eso, que es como una rabieta. Están como enrabietados y es como para mí ya es muy evidente que la quinta ya está aquí, en la que el superpoder es el amor, es la paz y el amor es el superpoder. Y afrontarlo todo lo que venga, todo lo que sea que en tu vida diaria venga, pero con paz y con mucho cariño, con mucho amor, como, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto, con serenidad, sin mosquearse. Claro. Y sin entrar en la rabieta o en la lucha o en la división, ¿no? No, oye, pues mira, a mí esto no me gusta. Respeto tu punto de vista y lo que haces, pero no lo comparto. Y si tengo que hacerlo, me voy a alejar de ti y que te vaya bien. Pero yo no quiero esto para mí. Y entonces es tan jodido eso para esta peña, que solo sabe buscar la batalla, el conflicto, la tristeza, que estés en depresión, que estés con la frecuencia por los suelos, con la vibración por los suelos, porque en lo único que pueden influir es en tu mente y es en donde influyen a través de montones de programaciones, cuando tú ves un vídeo en YouTube, cuando tú escuchas una música, o sea... Primado negativo, no hablar de ¿no? Sí, todo lo que puedas imaginar y más. Entonces, no sé. Y más desde otros lugares, como tú decías, ¿no? Que parecen... Hasta dan miedo cuando escuchas historias así, ¿no? De implantes... Claro. Y cosas raras de cojones. Claro, entonces es como, vale, que todo eso existe y está aquí y tenemos que ser conscientes, pero no te lo quedes, no le des... Joe Dispenza dice, donde pones tu atención, pones tu energía. Claro. No le des tu energía. Di, vale, eso existe, lo conozco, pero yo en mi mundo, en mi día a día, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con esto? Y hazlo. No hay mucho más que eso. ¿Y a ti de dónde te parece que proceden las fuerzas del mal? Bueno, de todo lo que es. Porque todo lo que es... A ver, sé como que hay mundos en los que todo es paz, amor, luz y alegría. ¿Sabes eso? Sí, lo sé. Y puede que bajemos a este para aprender de cosas, ¿no? Para experimentar eso, ¿no? Para experimentar eso dual, eso de que si yo no hubiese vivido todo lo que he vivido, no sabría el extraordinario valor que tiene estar de pie, caminar,
Claro. y poder tener esta conversación. No lo sabría. Y estaría enfrascada en qué puta mierda de vida, el sistema educativo qué asco, joder las familias qué locas están, tengo un trabajo pero no sé qué hago en este mundo. ¿No? He tenido que llevarme una buena somanta de hostias para saber, para apreciar eso. Porque estás tan metido en lo que crees que debes hacer, ¿no? Mi generación era estudia, trabaja, hipoteca, cásate, ten hijos, consume. Y todo por tu bien, ¿eh? Pero no conectes contigo, estate siempre afuera. Y esa programación de Soma, dices que se llama el método que tú estás ahora investigando. ¿En qué consiste? Bueno, pues el método Soma para mí es el más eficaz que he encontrado hasta ahora para trascender las cosas, para sanar, ¿no? Entonces, no se trata de nada mental, sino se trata de que una persona llega con un síntoma, con algo que quiere cambiar en sí mismo, lo ponemos en una frase concreta y sencilla y buscamos el origen, el programa y la emoción que lo sostiene. Hacemos un decreto y lo desprogramamos. Y se desprograma. Un decreto, ¿no? A través de la palabra. Pero nada mental. Yo tengo que conectar con tu sistema y con el mío, pedir permiso, hacer un protocolo de entrada. Todo funciona con un test kinesiológico muy sencillo. ¿A través de sonidos puede ser que resuenen? No, a través de kinesiología. No sé si conocéis la kinesiología, ¿no? Preguntarle al cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, para mí el sí es que los dedos no se separen y el no es que se separen. Entonces yo hago un borrado en mi mente, suelto el control y ¿qué programa sostiene este síntoma? Y están agrupados en una serie de grupos y de números. Entonces es simplemente testar tal, pum, hasta que llega y anoto tal. Y luego voy a buscar cuál es y en el decreto lo... Sí, es muy interesante la verdad la kinesiología y lo que comentas. Es que el cuerpo lo contiene toda la sabiduría. Y tú contienes todo hacia atrás y hacia adelante. Otra cosa que me ayudó mucho de Joe Dispenza, que para mí es recuerda tu futuro. Por eso yo me imaginaba de nuevo caminando en ese desierto de Almería. No imaginaba el pasado, sino me recordaba en mi futuro, porque todas las posibilidades están ahí. ¿Cuál quieres para ti? Bueno, pues no solo imagínala, sino siente que estás ahí con esa felicidad y esa alegría y esa paz que te da eso. Y esa posibilidad llega para ti porque es un mundo cuántico de posibilidades. No es el mundo de Descartes que nos contaron, es otro mundo. Pero claro, es jodido que lo sepamos porque entonces no necesitaríamos de nada de lo que consumimos ahora. Sería muy sencillo, muy, muy sencillo. Yo quería hacerte el planteamiento de lo que para nosotros es como la quinta dimensión. Nosotros la entendemos como que la tercera dimensión es como un lugar en el cual el sistema de creencias te controla en base a la interpretación, o no sé si has leído los 4 acuerdos al humo, que también lo llaman la interpretación. Sí. Y en la quinta dimensión es como poder ponerte por encima de la mente y que la mente no te perturbe. Es como una cosa muy resumida. Sí. Y tú ser dueño de tu mente y desde tu verdadero yo real, para nosotros es como conocer a tu yo real o a tu niño o a tu virtud o a tu ser o a tu esencia o a tu fractal divino o lo que sea. Sí, lo que sea. Y entonces tú estar, que la mente, o sea, sería como para mí pasar de este chakra del plexo solar por el corazón y llegar como al que se relaciona más con el espíritu y a los de arriba y hacer como ahí el paso del pontífice que siempre nos intentan poner que esté fuera y tal. Sí. No sé si conoces a José Luis Parise. He oído hablar, pero no, o sea, no he leído ni... Es muy brutal, la verdad, también. Para mí, él y Joe Dispenza serían los que más me resonan, pero lo loco es que al final dicen lo mismo, ¿no? Como que todas esas culturas dicen lo mismo. Me gusta más José Luis Parise porque a mí me gustan mucho las culturas iniciáticas. Pero es curioso que Joe Dispenza todo lo que dice es algo alquímico de lo que ya hablaban, solo que está explicado de una forma diferente, al fin y al cabo.
Pero sí, esa sería un poco nuestra visión. No sé si tú estás de acuerdo que cuando nos posicionamos en esa quinta es que descubrimos a nuestro yo real, por así decirlo, y que claro, tú al descubrir a tu yo real estás en un punto en el cual controlas a tu mente, por ende. Claro. O sea, para mí sería un poco como, no por hacer alquimia, o sea, no por tú alinear emoción con pensamiento, con Acción. con acción y tal, y manifestar, ¿no? Y hacer un proceso mágico de alquímico. Estás en la quinta dimensión, pero el estar en la quinta dimensión sí que te hace tener controlado a esa parte del mago y que no te lleve como la Matrix holográfica, como el videojuego y los reptilianos, sí, Sí, todos sí, los sí. arcontes y esas cosas que hay. Sí. que En esa cuarta dimensión. Están todos ahí. Sí, curiosamente la del corazón, ¿no? Se está moviendo ahí y te perturban tu energía principal y tal, ¿no? Sí. Claro, vienen desde un mundo etérico para quedarse con tu energía y agotarte. Para mí has hecho un resumen excelente de lo que es la quinta dimensión. Yo completamente de acuerdo con eso y resonando con eso. Para mí, o sea, yo recientemente he dicho, hostia, a lo mejor ya estoy ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí la mente ya es un poco estorbo. Es un estorbo. Porque y cuando miro a mi alrededor y todo el mundo está en el bla, 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 bla. Y se creen que son esos. Y eso lo único que hace es distraerles. Es si eres capaz de silenciar aquí y simplemente lo único que hay es aquí y ahora, hoy, aquí y ahora. Tu cuerpo te guía, tu vida te guía. Entonces tú llegas a cualquier situación, ¿no? Todos tenemos un cotidiano y todos tenemos un sitio donde vivimos, nos levantamos cada día y hacemos cosas. Yo también, ¿no? Pero en ese día no tengo un plan previsto, completamente previsto. Sí sé que voy a ir a mi ensayo del coro de gospel, o sí sé que voy a ir a mi entrenamiento de clown, o sí sé que, ¿no? Pero no sé lo que va a pasar ni lo quiero saber. Entonces es como, siento aquí algo, lo siento, simplemente, aquí y aquí. A mí esto me dice si estoy en el sitio correcto o no estoy. Y entonces cuando sé que estoy o sé que no estoy, esta me ayuda a organizar la acción. Organizar esto, ¿no? Organizar esto. O sea, yo siento aquí y sé aquí no, o esto no, o esto sí. Uy, aquí hay algo que... Espera a ver qué pasa. No te precipites, escucha. Estate en presencia. Y luego esta me ayuda a un poco organizar eso que yo estoy sintiendo. Y a que salgan las palabras que tengan que salir o los pensamientos que tengan que llegar. Sigo teniendo, por supuesto, pensamientos del tipo que tenía antes, ¿no? Porque es difícil, francamente difícil, soltar todo ese discurso, pero cada vez tengo más capacidad para callarlo. Entonces es como, confía plenamente en lo que la vida quiere para ti. Si tú se lo permites, te lo va a traer. Ahora, actúa para el mayor bien y en tu mejor beneficio para ti, porque lo que tú no hagas por ti no lo va a hacer nadie, pero no en un sentido egoísta, sino que es un imposible pedirle a otra persona que haga por ti lo que tú no has hecho. Es un imposible. Quiérete, cuídate, actúa por ti y lo demás va a llegar solo. Y para mí eso es un poco la quinta dimensión. El haber soltado ya esto, papá, y soltar el discurso controlador, aterrador, Que te dice que puedes, catastrofista. que debes hacer, que no puedes, Debes, y el deber y la culpa, y el miedo, y esto y lo otro, tomar por culo. Sí, tú tienes miedo. Bueno, pues mientras te sirva está bien, porque si lo estás sintiendo es que por el momento te sirve, ¿vale? Hasta que te haga daño. Cuando te haga daño, igual ya pasarás de pantalla, como me ha pasado a mí. O sea, el estar siempre enfocada hacia afuera y el ser completamente inconsciente de que donde tenía que mirar y cuidar es a mí, pero fui educada hacia afuera. Soy una mujer para cuidar a otros. Y si no lo haces, la culpa es terrible, porque eres culpada por todo lo que tienes alrededor. Y en el cuanto te revelas, hostia, las faltas de respeto son brutales. Es que no sé qué te pasa,
es que cómo eres, qué carácter tienes, eres una sargento, eres... Y tú como, pero bueno, si lo único que hago es hacer lo que me decís, y si no hago lo que me decís, la culpable soy yo. Y vosotros no. Hablo primero de la familia y luego extendiendo a todos los otros que... Pero también por todo lo que estamos hablando es un poco como, a lo mejor es, no sé, como que venimos siendo nosotros nuestra verdadera esencia y tal. Lo que pasa es que eso, están ahí como los arcontes controlando la mente, los parásitos. Mucho parásito. Los reptiles controlando a las familias reales para hacer geopolítica con nosotros. Sí, no lo dudes, sí, sí. Y esas cosas. Y entonces, pues no sé, es como que todos estamos contaminando y es un poco como en Matrix, que hasta los demás están y nosotros también, parasitados y somos como agentes Smith, ¿no? Que luego es como que hacemos que unos vayan, o sea, que hacen que uno, pues, que los demás te hagan, los ponen a su voluntad, ¿no? Claro. A mí me gustó mucho un cabalista, no sé si conoces a Raúl Durán, que decía pues que tenemos que, bueno, yo lo interpreté como que tenemos que estar agradecidos de estar en este contexto porque las fuerzas del mal están haciendo muy bien su trabajo, como que son un equipo de puta madre aquí. Son de puta madre para hacer lo que están haciendo. Sí, lo hacen muy bien. Sí. Y entonces nosotros, pues al ser un poco como los rivales, a nosotros nos gusta la metáfora del dragón, que es como que el dragón tiene garras, escupe fuego, pero siempre custodia pues a una princesa, a un tesoro, tal. O la esfinge de Egipto, que da mucho miedo y tal, pero dentro tiene un tesoro también. Y es como que es como ese rival, pero que es el maestro, porque te hace hacer, pues, saber poner tus límites, ser soberano de tu propia vida y darte cuenta de tu divinidad y de esas cosas. Y entonces ahí ya, pues pasas pantalla, ¿no? Y que es pues gracias a ellos estamos aquí en esta posición. Y que todas las fuerzas de luz de oscuridad están hechas para poner luz en ella, ¿no? Sí, porque mucha oscuridad se va a transformar en luz. Va a haber una parte que no van a poder y serán despedidos porque no podrán sobrevivir en una frecuencia alta. Simplemente parece que está marcado como el 2026, que ya no podrán habitar. Nos tenemos que poner las pilas. Sí, 2026 es ya como la fecha de ¡pum! Vámonos. ¿Y tú qué motivas? Hay dos cuestiones que te quiero plantear. Bueno, una es simplemente comentarte que Marcos y yo ahora estamos en un proceso en el cual pues le damos importancia a esto y de hecho el objetivo de este podcast, nuestro mayor objetivo, aparte pues de manifestar como que pueda llegar a ser nuestro trabajo y estas cosas, es descubrir a ese yo real y vivir desde él y compartirlo con el mundo, por así decirlo, el proceso de cómo hemos llegado a él. Bueno, y eso sería un poco. Y no sé si nos pudieses dar un consejo así que tú dijeras, no sé, un consejo para llevar a cabo este camino que a ti te resuene comentarnos. Pues que nunca dejes de ser tú, que nunca dejes de hacer lo que sientas que tienes que hacer y que nunca te traiciones a ti mismo, jamás. Y que vayas adelante con lo que sientes y deseas si quieres, sin hacer daño a nadie, pero sin hacértelo a ti tampoco. Eso. Vale. Y si por ejemplo fuese, no sé, a mí, ¿cómo ves por ejemplo una dicotomía porque claro, a mí lo que me pasa, a mí me asusta un poco la vida, si te soy sincero, Pilar. Claro, es que la vida. Porque yo por ejemplo siento como que he sido muy curioso y me gusta como los planteamientos que he llegado y no sé, o sea, resueno con ellos y me siento como orgulloso de poder, por ejemplo, estar teniendo una conversación fluida contigo en estos aspectos, pero luego siento que no he llevado tanto a la práctica las cosas. O sea, siento que la teoría está muy bien, pero que la verdadera maestría no es en la teoría, sino que es el poner la teoría en práctica. Entonces, no me acuerdo por dónde quería tirar, pero bueno, un poco por el tema de claro, si yo lo siento, por ejemplo, que me apetezca fumar y pienso que es malo para mí mismo, ¿tú cómo ves esos límites, esos puntos, no? Es un tema muy curioso el tema de, ¿no? Bueno, yo lo primero que miraría sería qué te lleva a hacer eso. O sea, tú sabes positivamente que eso no le hace bien a tu organismo. Bueno, dependiendo de que fumes, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Sí, el típico tabaco Camel, que es muy malo. Bueno, eso es nefasto. Entonces,
Pero es que detrás de eso hay una necesidad que tú estás cubriendo, que viene de un dolor. Entonces es como, vete a rascar ese dolor, a ver dónde está. Y te garantizo que el día que llegues a ese dolor, vas a dejar de fumar. Así es. Vale. Entonces, cada cosa que te sucede, no te castigues porque no lo estás haciendo como crees que deberías hacerlo, cómo es la manera correcta de hacerlo. Es que no hay una manera correcta. Yo, por ejemplo, resueno con que a lo mejor el punto está en hacer lo que uno siente, ¿no? Pero sin dependencia, ¿no? Cada uno en su centro, ¿no? Sintiéndose bien y pleno. Claro. Y no necesitando, no sé, por ejemplo, o sea, se puede poner con cualquier ejemplo, con fumar o lo que sea, pero por ejemplo, si voy a quedar con Marcos, pues que no sea en plan que si Marcos no quiere quedar conmigo me perturba mi centro, ¿no? Es como, haz lo que sientas, pero sin depender, sin que nada te esté obligando, ni tú depender de nada tampoco, ¿no? Ajá. Siendo honesto, siendo claro con lo que... Con las personas, a mí me funciona muy bien la honestidad, la claridad. Es como, yo estoy donde quiero estar y no estoy donde no quiero estar. Pero yo no sabía hacer eso. Tuve que aprender y desprogramar muchas cosas. Lealtades malentendidas, dependencias emocionales, dolores profundos para que otra persona me diera lo que yo creía que me tenía que dar cuando no me lo podía dar, ¿no? Eso son programaciones muy fuertes. Bueno, se desprograman y yendo al origen del dolor, que a veces no eres ni consciente ni puedes conscientemente saberlo, o sea, porque está en un lugar tan anodino que no llegas, pero para eso hay metodologías que te hacen conocer ese origen, ¿no? Y permítete que te pase lo que te esté pasando. Porque los conceptos son muy bonitos, muy preciosos. A mí me pasaba, no al principio de todo esto, como, ¿pero qué pasa? Si yo he leído los libros y lo entiendo y he aprendido un montón de conceptos. Joder, es que estamos educados somos la sociedad de los conceptos. Nos han hecho creer que la intelectualidad es lo correcto. Nos han desconectado de nuestro hemisferio creativo, intuitivo. Pero realmente está ahí. La movida está ahí y el otro apoya y sostiene, bueno, pues cosas que son buenas conocer, ¿no? Como que ahora podamos estar haciendo esto gracias a que alguien tuvo el ingenio de hacer todo este aparataje del que disponemos, ¿no? No sé. No te castigues. Simplemente acéptalo, quiérete con eso, porque eso viene a enseñarte algo. Y eso está en el día a día, no vienen grandes iluminaciones o grandes seres a decirte amas, no, es hostia, si yo hoy en el día a día sé que una bolsa de patatas fritas lleva una cantidad de mierda alucinante y eso se convierte en tóxicos y neurotóxicos para mi organismo que le va a costar un esfuerzo bárbaro eliminar y si no lo elimina se va a acumular y al final eso va a suponer enfermedad. ¿Me la como o no me la como? Mejor no. Pues por amor a mi cuerpo no me la como. ¿No me va a gustar? No me va a gustar. Y cuando escuche el crunchy de una patata, pues joder, me la voy a querer comer, pero hoy no me la como. Hay que ser lo más coherente posible. Claro. Con tus pensamientos y con tus la coherencia principios. Es básico. Pero por ejemplo, antes he hecho un podcast con Dian, el de Tantra, y ha sido curioso, bueno, hemos hablado, por ejemplo, de que es jodido porque, claro, para mí ahora lo fácil es dejarme llevar, fumar, comerme luego unas galletas Príncipe, mirarme un podcast antes de ir a dormir y entonces tener el ritmo circadiano todo jodido, quedarme hasta tarde hablando aquí y no dormir bien. Pero, claro, la putada es que es el camino fácil, pero a largo plazo es el difícil, porque a largo plazo, pues si sigo así, problemas de salud, eso es un putadón, tú misma lo sabes. Sí. Y claro, el camino difícil a corto plazo es el de no voy a hacer eso hoy, voy a ponerme a escribir o a leer o a estar en las actividades hasta una hora que sea razonable dormir y luego si no puedo dormir afrontar todos los desafíos internos que tenga. Pero claro, es el camino difícil a corto plazo y eso es lo más jodido. La mente no razona, ¿no? De decir,
Claro. Como no podemos ver desde una dimensión más elevada toda la línea temporal, pues estás jodido, en Claro. verdad, ¿no? O sea, no estás jodido, pero es Sí. un reto, ¿no? Lo que hablamos. Es un retazo. Además, en esta sociedad en la que vosotros habéis crecido, ¿no? Que es la inmediatez. Yo quiero todo ya y bien y ahora mismo. No puedo esperar. O sea, yo recuerdo cuando todavía trabajaba como profe, que era llegaban los de bachillerato, ¿no? Y recuerdo una chica en bachillerato que me decía, profe, porque yo les daba la opción de si querían subir nota, que se lo lucharan y que me dijeran primero que habláramos el por qué, ¿no? La necesidad y qué podíamos hacer con eso, ¿no? Siempre tenía que haber un intercambio. Y esta nena me decía, profe, porque es que yo, claro, yo quiero tener una nota lo más alta posible en el bachillerato para hacernos no sé cuántos tal y cual y tal. Y bueno, pero es que eso es un proceso, o sea, vale, mi nota va a contribuir a que tú tengas una media más alta, pero en el largo plazo, joder, las cosas no se consiguen así. Y yo tengo la obligación de decírtelo, que puedo contribuir a que tú lo tengas, pero quiero hacerte saber también que no todo va a ser así. Aunque yo te pueda ayudar. Podría no ayudarte y me podrías odiar, pero voy a elegir ayudarte, porque al fin y al cabo una nota tampoco. Y ella me hacía esta reflexión. Profe, es que yo estoy acostumbrada a que todo sea rápido ya y a tenerlo todo. Y no sé esperar. No sé, porque todo lo he tenido ya. Entonces, era como que su cerebro literalmente no tenía la capacidad ni siquiera de poder pensar eso, porque nunca lo había vivido. Sus padres le habían dado todo lo que necesitaba, ya rápido, bonito, y a muchas cosas. Entonces era, cuando encontraba algún no, era como frustración, dolor, enfado y ira contra la persona que no se lo daba. Claro, es que no estamos muy... O sea, yo entiendo un poco lo que tú dices, claro, pero es que la sociedad de hoy en día que somos jóvenes no... Estamos, pues por lo que hemos hablado antes, alejados de... Que parece que estamos... O sea, a lo mejor tenemos más facilidad a nivel álmico, o no sé, por lo que sea, por la frecuencia del planeta. Sí. Porque a lo mejor lo que dicen que desde el 2012 hay más plasma... Sí. He escuchado esa teoría, ¿no? De que hay más plasma y que ahora pues todos tenemos mucho más acceso al generar realidad propia y tal. Sí. Incluido las personas más mayores, ¿no? Todos. Pero claro, es eso de que a lo mejor, de que también ellos, las élites y tal, o los negocios lo utilizan, ¿no? Para programarnos y necesitan más. Entonces, como que nuestra generación a lo mejor estamos más atosigados porque ya hemos crecido con la tecnología y con toda esta más propaganda en todos los aspectos. Pero a mí me apetecía porque de intentar ver qué te parece esta otra posibilidad de lo que hablábamos. De sí, yo me digo ahora mismo, no voy a tomar las Príncipe, no voy a tal, no voy a cual. Y a lo mejor me voy a mi cuarto y puede que luego al día siguiente también disciplina y ¿no? Y elección y coraje y tal. Pero, ¿y tú qué opinas de, por ejemplo, una cosa que le parece muy importante a Diane, que es como el darse cuenta, que también lo dice mucho David Duarte, esto de que el punto de las constelaciones familiares es el darse cuenta, de decir simplemente, bueno, intento poner toda la conciencia que pueda en mi proceso, pero un poco como con la ley del mínimo esfuerzo, de no exigirme decir, pues ahora las Príncipe a la basura, ahora tal a la basura, y estoy en la cama todo jodido, no, mierda, sino decir, bueno, me acompaño en el proceso, sí. Soy consciente de cómo voy a ir a fumar, esta vez me dio cigarrillo, o lo que puedo hacer pero sin esforzarme, simplemente decir, bueno, por poder voy a darme cuenta de cómo me siento, tal, y acompañar como ese proceso que para él a lo mejor lo llamaría un proceso más tántrico, como de eso, relacionado con la ley de mínimo esfuerzo, que seguro que sabes mucho sobre ella y tal. ¿Qué te parece esa otra perspectiva? A mí me parece que es la mejor manera de tener compasión contigo mismo. Es como lo que hablaba antes, ¿no? Nada pasa de un día para otro. Entonces, esos cambios tampoco van a ser de un día para otro. Tú ya eres consciente, pero a lo mejor no te has dado completamente cuenta de que comerte una galleta Príncipe no es lo mejor para ti. Porque lleva una cantidad de mierda increíble. Entonces, pero tu cuerpo está en adicción con eso. Bueno, pues en vez de comerte 2, comete 1. Y mañana o la semana que viene comete media. Y la siguiente, cómete 1/4. ¿Qué opinas de que si fumas
cojas 4 paquetes de tabaco y te los fulmines a lo largo de un día entero. O a lo largo de 2 horas. A lo largo de 2 horas. Y ya En general hay un daño. Wow. lo odies, hagas con el efecto completamente contrario, Sí. ¿no? No, es muy raro porque hay muchos caminos que iban a Roma, pero ¿a ti cuál es el que más te resuena más? ¿El coraje, la disciplina y tal? ¿O decir, bueno, ley de mínimo esfuerzo, a lo Deepak Chopra, voy viendo tal? Hombre, Chin, champú. a mí para mí es una combinatoria de las dos cosas. Nada es solo uno o lo otro para mí. Claro. Entonces, por ejemplo, en estas 2 cosas que me propones, las 2 me parecen muy válidas. A mí lo que me ha ayudado es mi voluntad. Pero eso es una cualidad que yo tengo. A ti te ha ayudado más el decir, vale, ahora foco, piensa en esto, céntrate. Pero porque he visto los efectos, o sea, porque he sentido la necesidad de ayudar a mi cuerpo y si yo no le ayudo, nadie le va a ayudar. Entonces, en todos esos temas alimentarios y de ingerir cosas que no me hacen bien, he tenido que ser muy radical, porque ya tenía suficiente trabajo como para yo darle más, ¿no? O, por ejemplo, el tema del tabaco yo es algo que no comprendo, porque yo como deportista nunca he fumado, porque no entraba en mi parámetro. Yo necesitaba mucho oxígeno para poder estar en un programa de 4 minutos sobre la pista dando saltos y piruetas. Es un consumo brutal de energía. Y necesitaba meter el oxígeno en mi cuerpo. Entonces, pero había otras patinadoras que sí que fumaban, pero mi elección, nunca sentí esa necesidad. Sin embargo, esto que propones, ¿no? Del corto plazo y de... ¿por qué no? ¿Por qué no? De quererte lo suficiente como para no ponerte radical contigo mismo y saber que si tú no dispones por el momento de esa voluntad o no dispones por completo de esa conciencia tan clara que ha llegado a través de... Ya me he dado cuenta, pero no suficiente. Yo no me había dado cuenta suficiente hasta que no ha llegado el 2022. Desde el 2009 que tuve el primer suceso, ¿no? O sea, ha sido una sucesión de dolor tras dolor tan brutal. Y no solo ahí, sino procesos judiciales por cada accidente, por la incapacidad permanente para mi puesto de trabajo. O sea, ha sido una batalla contra el sistema tan feroz. Y he visto que importamos tan poco, que si nos morimos es mejor, porque así eres lo más barato que es posible ser. Que entonces a cambio de eso tengo mucho amor y mucha compasión conmigo misma. Y sé que vengo muy programada con muchas cosas y a día de hoy no se me ocurre meter en mi cuerpo nada que le pueda hacer daño. Pero es a día de hoy, tengo 56 años y he sufrido como una burra. Y la alimentación que tenía en casa no era la mejor, pero era la que mis padres me ofrecían con su amor y con su trabajo. Entonces, ¿quién soy yo para...? ¿No? Pues ya cuando me independicé empecé a por mí misma generar mi propio bienestar, pero muchos de esos años fueron comiendo mucha mierda que yo ya había aprendido. Y te hablo de la comida porque yo, el tabaco, te digo que no, u otros hábitos. El deporte me ha puesto en un camino que no me ha hecho tener otros hábitos, sino... Y también eso es como, yo por ejemplo, bueno, tú también ahora has comentado algo de la energía masculina y tal, pero yo por ejemplo nunca he tenido muchos límites, porque yo siempre he vivido con mi madre. Claro. Y a lo mejor a mí, o sea, intento encontrar como más... Claro, porque también es como las características, ¿no? De que aquí, pues en Occidente tenemos mucho esto de que el mínimo esfuerzo, ni que hostias, en plan, es un pringao, no sabes hacer nada. Y claro, no, suele pasar más como esta parte de exigencia. Y a lo mejor yo lo intento, pero no me cuadra tanto y me cuadraría más lo que propone Diane con el Tantra, que me parece súper chulo, el mínimo esfuerzo y tal. Claro. Bueno, a quién no, bueno, depende, ¿no? Pero... a ti a lo mejor por haber sido deportista y muy profesional, pues, claro. Y al tener encima un padre que está en un entorno de deporte y todo, claro, es como disciplina, tal. Y tan autoritario. Más, en mí la autoridad ha estado muy marcada, pero esa es mi propia historia. Tú tienes que atender a la tuya. Y a lo mejor tus límites al final te los acabas poniendo tú para sacar la figura masculina que no has tenido. Vas a ser tú mismo probablemente. Sí, eso me lo dicen en todas las... en el árbol de la vida de la cábala y en el, ¿cómo se llama esto? En la carta astral y tal. Claro, se ve, se percibe, ¿no? Es como estas cosas que te digo que yo no sé de dónde vienen, que yo no las he pensado, pero yo las veo, ¿no? Y te las comento cuando llega el momento. Es que tú solo tienes que atender a tu propia necesidad, desde tu propia historia. Y con todo lo que escuches, unas cosas te van a servir a ti y otras no. Pero las que te sirvan, cógelas.
y aplícatelas. Eso no significa que vaya a ser rápido y ¡pum! Y ¡po! Ya está. No, es un proceso. En esta existencia todo es un proceso. Pero la satisfacción de la coherencia, hostia, esa no te la quita nadie. O sea, el decir, lo que pienso, lo que siento y lo que hago van en una línea, eso te llena de una plenitud y de una presencia. Sí, conectar ahí los dos hemisferios y hacer ¡pua! Tal. Claro, todo tu ser se conecta. Y ya está. Nosotros hemos tenido esas experiencias con la enteogenia. Yo. Bueno, y con el ayuno un poco también. Claro. Ah, y hablando de eso, de comida, ayuno y tal, queremos decirte una cosa y a ver qué te resuena a ti. Pues Marcos y yo vamos a hacer un ayuno de 40 días. El 1 de septiembre lo vamos a empezar. Sí, fantástico. Sí. Maravilloso, estupendo. Mira, las últimas informaciones que he tenido de eso, que me quedé muy loca, ¿no? Porque, claro, mis padres son niños de posguerra y mis abuelos son gente que ha vivido la guerra, que ha pasado mucha hambre. Entonces, en mi historia, esté insertada donde esté, la comida todavía sigue siendo algo importante. Ya no es tan importante. Yo ya como para vivir, no vivo para comer. Y soy consciente de eso. Pero cuando hace poco tiempo vi un vídeo, y he visto ya varios, de una persona que ya vive sin comer y sin beber. ¿Quién es? Voy a mirar el vídeo y os lo paso. Es un ruso, ¿no? Y el tipo ya... Y yo sé que a eso es hacia donde vamos, también en esa otra dimensión, porque tiene que acabarse esto de consumir y de arrasar con los recursos, ¿no? En este precioso planeta, que a pesar de eso nos lo da todo. Entonces simplemente con la luz y con lo que entra a través de tu piel es suficiente. Ya está. Entonces para mí sois... ¡Samala! Oh, joder, qué bien que podéis hacer eso. Espero poderlo hacer algún día. Nosotros esperamos. Lo vamos a hacer. Bueno, porque ya si nos ponemos en plan, yo quiero conjurar bien el conjuro y decir que lo vamos a hacer. No decir esperamos poder hacerlo, pero en plan esperamos. Sí, o sea, también, más o menos. Claro. O al menos empezar a hacerlo y a lo mejor al principio solo estáis 3 días y luego 6 y luego 9. O sea, esta persona que yo he visto a través de un vídeo, por supuesto no lo ha hecho en 3 días. Claro. O sea, él ha ido progresivamente haciendo eso. A ver, yo creo que nosotros, o sea, yo lo que te digo, o sea, yo no, en plan, yo siento como que tenemos mucho conocimiento y tal, pero que luego yo, pues, en plan, no soy un maestro ni de la energía sexual ni de la alimentación. Pues tienes 21 años, por Dios. Acabáis de empezar el juego, acaba de empezar. Y nada más empezar, ya estáis en este punto. Hostia, tenéis por delante todo, lo tenéis todo por delante. Entonces... Lo que te iba a decir es como que, bueno, en plan no quiero cortarte, en verdad. Bueno, que eso, fumo y todas esas cosas muy densas y tal. Y entonces como que he tenido puntos de repente decir, pues me he hecho unas respiraciones holoscópicas o las tomas enteogénicas. Y luego la única experiencia por ahora, los dos hemos hecho uno de 3 y de 5 días. Y yo entre medias me hice unos de 6. 2 de 6 y claro, bueno, como hemos empezado así como un poco progresivo, yo no sé si llegaremos a 40, pero estoy seguro de que como no vamos a durar muchos días, muchos días 100%, o sea, más de 20 o más de 21, 100%. Y además con ese apoyo que tenéis el uno en el otro, o sea, es que es perfecto, ¿sabes? O sea, tienes a alguien con quien sintonizas a tope que te va a acompañar. El uno le acompaña al otro, el otro le acompaña al uno. Joder, es un tesoro. Es un tesoro. Entonces, sí, es mucho más fácil, yo creo, hacerlo acompañado al fin y al cabo. Que, claro. Joder, si no... Sí, bueno, depende, acompañado de quién. Claro, también. A mí me han dicho que se me va a despertar rabia cuando haga el ayuno. Mucha ira y mucha rabia, sí. Sí. La que hay dentro, claro. Es inevitable. Joder, Marcos va a estar ahí todo jodido. Bueno, a ver si se me va a despertar la rabia a mí. Rabia con rabia. Sí. Bueno, a lo mejor de la rabia sale algo bueno, que es poderla expresar, que te atraviese y que pase. Y que experimentes otra manera luego de vivir la rabia. Porque la rabia está en todas. Pero ¿cómo la expresas? Yo, por ejemplo, ahora cuando me enfado,
con mi padre, que es muy burro, pues ya, por ejemplo, no le digo cosas hirientes ni nada, sino que le ladro, como un perro. Empiezo, guau, 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 guau. Y eso le desmonta. Es como, claro, tener una hija payasa, esto es así, ¿no? Porque nada de lo que le pueda decir cabalmente le va a entrar. Porque él tiene su propio discurso y además muy hiriente y muy dañino. Entonces yo ¿cómo puedo sacar esa ira que me genera y esa rabia? Pues le ladro y le pongo caras horribles. Así. Hostia, ¿y me quedo más a gusto? Y él se queda descolocado. Y luego me dice, hija, tienes razón. Y digo, pues claro que tengo razón, hombre. Es que eres muy burro. Y le imito, ¿no? Y esa es mi manera de sacar mi rabia y mi ira, que por supuesto también tengo. Una mala hostia reconcentrada también. Te iba a preguntar... bueno, es que tengo 2 preguntas que hacerte, en verdad. La verdad, si te soy sincero, me has quedado súper bien. Y además me das como muy buena vibra. Entonces, como que me molaría preguntarte muchas cosas. A ti te pasa lo mismo que sí. Sí, vamos a ver, voy a ver cuánto me batería que la cámara para saber más o menos. Pero, bueno, te iba a decir eso, que no hemos tenido tampoco mucha experiencia, de que no somos muy pránicos, por así decirlo. Pero hemos elegido como que queremos hacer el ayuno de 40 días. Porque no, bueno, me llegó un libro, luego el Marco se lo acaba de leer. Más Y es como que... poquito queda de vida de la cámara. Bueno. Pero... ese libro que he visto ahí, de la cábala. No. Sí, usamos el libro. Sí, pero ese no es el del ayuno. Pero bueno, como que empezamos a ver eso y nos apetecía pues probar un proceso como depurativo que surge en el ayuno cuando ayunas 40 días y también pues toda esta simbología. A mí me dijo una vez una chica que hace cosas de cábala que canalicé la energía de Moisés de los 40 días en el desierto y como esto de la cuaresma y de todas la cuarentena, bueno, como una simbología mucho con los 40 días y al parecer fisiológicamente hay un proceso la apoptosis. ¿La qué? Apoptosis. Lo de la lengua y tal. No, es un proceso a nivel celular en el que cuando las células no reciben a nivel externo lo que suelen recibir, pues se fagocitan a sí mismas. Entonces, digamos que las más fuertes se comen a las otras y de ahí surges como regenerado. Es un proceso, todo es un proceso fisiológico, por eso es tan valioso hacerlo. Porque comiendo lo que estás haciendo es darle más trabajo a tu cuerpo cuando no lo necesita, cuando es una cosa cultural. Pero también es un negocio. No, también luego nos podemos llegar a rayar, porque, por ejemplo, en el ayuno de 5 días último que hemos hecho, lo hicimos por separado y Marcos, por ejemplo, no sintió gula o casi nada, pero se sintió reventado. Entonces su cuerpo le dejó, yo supongo, con una crisis depurativa ahí, sin poder moverse, y le frustró y tal. Y también te sentías un poco mal anímicamente, ¿no? Sí. Un poco más de rabia y un poco más enfadado. Claro. Y yo tenía una gula que decía, buah, es que ahora me comía la marmita Asterix Obelix. Y entonces es como, claro, jodido, porque al principio te confrontas mucho con lo que hay en ti. Claro, con lo que hay en ti es muy jodido. O sea, pero nosotros queremos hacer este proceso, primero porque nos parece como representativo el tema de los 40 días y de ese proceso, y luego también porque nos lo ponemos un poco como desafío para nosotros mismos y hacer este camino de ir más hacia esa dimensión, hacia descubrir nuestra verdadera esencia y tener esa conciencia. Y aparte también porque lo vemos como bonito de poder compartir un reto así. O sea, nos gustaría hacer como un cuaderno de Pitágoras poniendo cuánto pesamos este día, tal, como nuestras pulsaciones, tal. Luego hacer pues cada día un podcast y explicando cómo nos sentimos y tal. Eso ayudaría mucha gente. Y un documental luego al final, porque Marcos además se le da muy bien el tema de grabar, de editar y tal. Y yo también estoy en ello. Y por eso nos molaría como hacer un proceso más allá de nosotros. Aunque lo bonito es que ya habíamos hablado de hacer un ayuno de 40 días y lo queríamos hacer. De hecho, yo lo intenté. Mi primer ayuno de 3 días fue inocentemente fracasado por 3 días en lugar de 40, pero bueno. Y entonces ahora es como que lo guay es como que lo queríamos hacer antes y ahora tenemos como el plus de que lo queremos compartir con el mundo, por así decirlo. Sí, también para romper un poco los esquemas de la gente, porque se lo comentas a cualquier persona y es una locura absoluta el hacer 40 días sin comer. Sí, hacer ver que hay otras posibilidades al mundo, ¿no? O sea, yo lo pensé, de hecho con Diana ahora un poco como lo del ego, de que yo, por ejemplo, me veo a mí mismo el tema de decir, joder, yo quiero
hacer esto, en plan, para mí, ¿no? De para mí y para ganar seguidores, tal. Claro. Pero también, y lo admito, o sea, que hay un punto de querer ser más guay o lo que sea, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? Pero luego también pienso como esa parte de, hostias, pero lo de paradigmas que podemos romper haciendo este experimento, o la de gente que podemos hacer que transforme muchas cosas en el mundo en general. El mundo necesita ejemplos. Entonces, ser ejemplo es lo mejor que puedes hacer. Lo mejor que podéis hacer. Y no en soledad y de manera autónoma, como hace mucha gente que quiere demostrar que es súper, ¿no? Sino hacerlo en equipo. Hacerlo con tu amigo. ¿No? Es como, tío, solo no, con amigos sí. Que nos decía la bruja Vería, nosotros en Barrio Sésamo. Solo no, con amigos sí, súper coco. Es un pájaro, no, es un avión, es súper coco. ¿No? Entonces había mensajes de ese tipo. Estamos en un mundo muy individualista. Nos han separado para que perdamos ese poder de la comunidad y de todo lo que se genera. Entonces, es que vamos hacia eso, vamos hacia darte cuenta de que realmente precisas muy poco para estar vivo, en el sentido más material y fisiológico, pero sí necesitas de las otras personas, porque es el amor lo que necesitas. Claro. El amor entendido en un sentido de plenitud y de apoyo y de compartir y de estar, ¿no? Y de también decir no cuando no va contigo, ¿no? Y de cambio y de un montón de cosas, pero siempre respeto y comprensión, ¿no? De lo que a la otra persona sea que le esté pasando, estar ahí. Entonces, me parece un gran ejemplo si lo pudierais hacer, porque rompería muchos patrones que han de ser rotos. En verdad es que si lo piensas, a prácticamente todos los amigos que tenemos y todos los familiares y todo, le decimos que hemos estado 40 días sin comer. Sí, yo lo veo reflejado con tu historia, el decir voy a hacer algo inhumano. Bueno, sí. En tu caso es muchísimo más brutal a mi forma de verlo. Claro. Pero sí, es decir, wow, y que ahora lo puedas compartir con el mundo también es la leche. Claro. Para que alguien pueda... O sea, hay gente que ni se lo creería, ¿no? Claro. Claro. Es diría, tú que vas a haber hecho un ayuno de 40 días o tú que te vas a haber recuperado de algo así, ¿no? Y tú dile, bueno, realmente es que desconocen. O sea, mira, otra cosa que yo he aprendido, cuando las personas se resisten o te muestran su oposición o te lo devuelven siempre haciéndote daño, estás loco, no sabes lo que haces, te vas a hacer daño, tal. Para mí lo que hay ahí es mucho miedo y es una cobardía grande de no atreverse a hacer eso que tú sí te estás atreviendo a hacer. Porque en el momento en que lo haces y lo demuestras, al otro lo dejas desarmado, con un vacío enorme. Y entonces, si no soy eso, se pregunta el otro, ¿qué soy? Entonces ha de reconstruirse, ha de replantearse la vida entera. ¿Qué es lo que está pasando con todos los sistemas en la actualidad? El sistema médico se va a ir al carajo en breve, porque realmente no está ayudando mucho. Excepto médicos que ya están y médicas que están en otro ámbito, que están complementando esto con lo otro, ¿no? Claro. Confiando en el organismo. Pero lo que hay debajo de todo es el miedo profundo a que te dejen sin lo que crees y sin lo que sabes, porque entonces, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Y ahí es donde, ¡pum!, la peña se viene abajo. Pero si lo hacéis, demostráis que todo es posible y que la identidad no es más que una parte del ego que se puede cambiar. Nada es fijo, nada es permanente, todo cambia, la vida es cambio constante. ¿Por qué nos han hecho creer que no, que es fijo, que todo tiene que ser rígido e inmóvil, ¿no? Colabora a eso, a que la peña vaya soltando esa fija creencia de que todo ha de ser de una manera, no. Todo ha de ser como cada ser necesite que sea. Y si a ti te mueve eso, hazlo. Y al que no le guste, que no te mire, ¿sabes? Me gustó mucho un podcast que vi, que lo relaciono mucho con lo que estás diciendo ahora, que era un podcast que decía, bueno, en Eclécticos Worldwide, no sé si te suena. Un podcast que mola mucho. Y decía, pues, que a nosotros se nos considera, bueno, que se nos tiene como personas con nombre. Y claro, toda esta
terminología que hay en los DNIs y en todos lados es una movida de magia muy oscura, como hablabas de vudú y todo Una eso. codificación muy fea. Y claro, es como nombre y tal. Y claro, y tú quieres decir, pues yo soy Samu y explicar tu historia y quién eres, ¿no? Y es jodido ser una persona, claro, a cualquiera que se nos cae ese velo, que a mucha gente le ha pasado tomando LSD o setas con psilocibina, Claro. y algunos se han quedado para allá porque no lo han podido asumir y otros han descubierto algo grandioso, ¿no? Claro. Es... Todo depende de cada persona. Entonces, esas sustancias son de una gran ayuda para personas que ya han pasado una serie de pantallas, porque vienen así de serie o porque la vida les ha puesto en situaciones difíciles. Y entonces es como lo siguiente que quieres percibir adelante. Pero la gente que no estaba preparada para eso, pues va directamente al hoyo profundo. Pero bueno, pues será su experiencia también. Ya volverán en otra existencia para aprender lo que tengan que aprender, porque esto no se acaba, es infinito, realmente es infinito. Esto es solo una experiencia más y tu vida es una experiencia más. Pues vívela, joder, como te dé la gana. Muchas veces te vas a sentir un poco sola, un poco solo, pero siempre va a haber alguien que, en vuestro caso, por ejemplo, yo no he tenido esa fortuna. He ido encontrando personas después por el camino y ahora tengo grandes hermanas y grandes hermanos que amo profundamente y ya no me siento en ese aislamiento de no poder contar a nadie lo que he sentido, lo que he vivido. Pero ahora es que me da igual. Sí, nosotros es que tenemos mucha suerte, o sea, la relación que tenemos entre los dos es brutal, en verdad, porque, joder, en plan, estamos súper complementados, pero aparte es eso, como que también no hemos tenido como, a lo mejor tú, pues problemas con nuestra familia de esos tipos, o sea... Bueno, pero has tenido otros. Sí, en verdad, Has experimentado cada uno ha tenido manera. otros, pero nos hemos visto muy apoyados en general, yo creo. Sí. Bueno, pero eso te ha construido el ser que eres hoy. Claro. Esa madre preciosa que tienes. Es pues eso que te llevas. Claro. No y tiene el por padre qué también, ser. por lo que hablábamos antes. Claro. Sí, es todo, y a ti tus padres también, ¿no? O sea, claro, sí, es que no es juzgarlo, es simplemente, bueno, yo elegí aquello. A mí, por ejemplo, hay una cosa que has dicho antes del tema eso de como que necesitamos amor y compartir y tal, pero también creo que muchas veces como que los demás reflejamos en una pareja o en un amigo, en un familiar o lo que sea, como el amor, ¿no? Pero que siempre nace desde dentro de uno, ¿no? Y eso es tal, y por ejemplo yo también pienso un poco cómo veían los estoicos la amistad, que era como el indiferente preferido, no sé si has oído hablar de ello. Sí. Que es como, bueno, Marcos es mi amigo, tal, es como tenerle amigo es un indiferente preferido, ¿no? Sí. Que está guay, la verdad. Está muy bien. Pero no es indiferente, igualmente. Bueno, que tómatelo así, ¿no? Porque Sí. si no, estamos dependiendo. Claro. Y bueno, a ver, yo no vivo desde ese paradigma, en verdad. Pero guapo, molaría. Molaría vivir desde ahí, la verdad, sí. Pero aún no. Por ejemplo, mi madre es muy difícil que sea indiferente, preferido, ¿no? Es que hay cosas que son... La madre es la madre. Claro, pero la cosa molaría, ¿no? Estaría bien. Bueno, quizás algún día lo sientas así. Molaría, sí. Sigues teniendo ese nexo profundo que es la madre. Claro. Pero ya no te tocan las cosas que te tocaban o que te dolían. Y hay cosas que son difíciles, ¿no? De concebir. Por ejemplo, tú antes decías, ojalá yo algún día pudiese hacer un ayuno así y tal. Sí. Y molaría decir, pues yo algún día lo voy a hacer, Marcos también, seguro. Claro. Algún día seremos los tres pránicos también. Claro que sí. Y algún día yo estaré sanamente desapegado de Marcos y de mi madre y de todo el mundo. Claro. Y para mí eso es como lo precioso y la meta. Es como... sanamente desapegado, porque él seguirá siendo el gran ser que es para ti. Y le amaré más, seguro. Claro, y le amarás a tope, a todo lo que da. Pero él será Marcos y tú serás tú. Claro. Pero eso no significa que estéis separados, simplemente que cada uno está en su ser. ¿Sabes? Es que tenemos unas ideas muy equivocadas acerca del amor de todo tipo. El grande es ese cuando tú estás conectado contigo mismo y con cada ser que viene a tu vida, sin necesidad de poseerlo, ni de que te sostenga. Estás con ese ser y sin ese ser sigues siendo tú.
Eso se llega también. Y vais, seguro. No tengo ninguna duda que vais a estar ahí. Yo Y espero. lo que sea que queráis hacer en vuestra vida. Mm. Seguro. Y pues la verdad es que a mí el hacer este podcast me ha resultado muy mágico, en plan, la última noche justo ha sido que íbamos a hacer uno con Alex, pero él tenía que estar en esto, no sé Me ha qué. parecido Muchas espectacular. veces, sí. Este podcast y tu historia y todo lo que hemos hablado ha sido wow. Sí. Y sobre todo que yo siento que a nivel como de, no sé si llamarlo creencias y tal, pero, o sea, no, hemos encontrado mucha afinidad yo creo contigo, o sea, no, en plan, no sé, yo diría como que, bueno, sí, o sea, no sé si las otras personas en plan no nos han como llegado a entender o simplemente nos han entendido pero no compartían los puntos o algo así, pero contigo ha sido como que te hemos llegado a explicar bien, o sea, bueno, has llegado a entender bien lo que pensamos y encima lo compartes, con lo cual es súper, eso es bastante, eso es mágico justo. Pero bueno, yo para finalizar, porque ya como que es la hora de cenar y tal, simplemente te quería preguntar cómo habías llegado a Estivalia, ya mientras se hace la cola o lo que sea. Sí, pues te lo explico breve. Llegué a Estivale a través de una amiga payasa. El año que yo decidí que ya salía de mi aislamiento por el dolor y todo, y que ya me podía permitir relacionarme con otras personas, pues apareció, ¿no? Estivalia fue una de las cosas que apareció y otro proyecto al que asistí también fue otra de las cosas. Y así llegué. Y ahora aquí tengo amigas y amigos que quiero, siempre que la vida me deja, porque yo ya no decido, sino que si la vida me deja, yo quiero venir para seguir conectando con estas personas, que conecto también de otras maneras, pero para seguir compartiendo esta semana. Genial. Sí, otro aplauso. Sí. Pues nada, no sé si Preciso. quieres despedir el podcast o tú quieres decir algo. Nada, que me ha parecido súper guay y que yo creo que siento que la cámara va a morir después de que terminemos el podcast. Pero si quieres decir un mensaje de despedida, si quieres, vamos, Sí. transmitir algo a toda la gente que nos está viendo. Sé tú, Peña. No dejes que nadie te mangonee, ¿vale? A la mierda con esos que te mangonean. Tú a lo tuyo. Con Eso. mucho amor, eso sí. Sí. Habrá parte 2 en algún momento, no lo sabemos. Ojalá en el Estivalia del año que viene. Pero eso, holísticos. Adiós. Chao, chao. Ah, bueno, el abrazo. Es verdad que nos despedimos ahora en Estivale con un abracito. Sí, porque Santi nos ha inculcado el despedirnos con un abrazo. Entonces, Vale, venga. ¡Abrazo! ¡Qué bueno! Gracias A ti. por esto. gracias a ti. A mí me ha Sí, un flipado placer. la verdad el podcast.